Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lina María Pinzón Valencia y estoy cursando la especialización de innovación pedagógica. Esta actividad es para la asignatura de Innovar para Transformar uno y Pedagogía. Y bueno, haremos un recuento del concepto y el alcance de la pedagogía. Para esto nos situaremos en cuatro puntos importantes: hacer una introducción general de la pedagogía, una argumentación de ideas centrales, unas conclusiones y las referencias bibliográficas. Primero vamos a abordar o vamos a tener presente estos tres recursos claves. Primero, una conferencia de la profesora Frida Díaz Barriga que nos habla un poco de esos retos docentes ante la innovación pedagógica. El segundo recurso de Yang Shitu, Los grandes pedagogos, un libro. Y el tercer recurso, un capítulo del libro de Julián de Zubiría Samper, que son los modelos pedagógicos. Bajo estos tres recursos estamos enfocando esta presentación y quisiera empezar a contarles un poco de estos antecedentes históricos. Entonces estamos hablando un poco que en la antigua Egipto y Mesopotamia, cómo empezó como este concepto de educación y de pedagogía. Entonces la educación estaba muy vinculada con la religión, con la preparación de funciones administrativas. Ya en la Grecia antigua estamos hablando de tres filósofos importantes que también empezaron a dar sus teorías educativas centradas en la formación del carácter y la búsqueda del conocimiento. Sócrates, Platón y Aristóteles nos hablan un poco de este tema. En la Roma antigua, entonces ya estamos hablando cómo los romanos empezaron a adoptar esas prácticas griegas, pero también lo hicieron con un enfoque más pragmático y empezaron a incluir lo que llamábamos la retórica o lo que se llama la retórica. Ahora bien, en la Edad Media, entonces los centros de aprendizaje que eran los monasterios, donde se preservaban y copiaban antiguos manuscritos, donde se podía consultar la información, y allí empezaron a surgir una de las primeras universidades europeas, como la de Bolonia y la de París. En el Renacimiento hablábamos un poco de esos textos clásicos con enfoque humanista en la educación, pero ya hablamos de una educación integral donde se podía incluir las artes, la ciencia y la ética. En la Edad Moderna tenemos otros filósofos también exponentes teóricos importantes como Locke y Rousseau que cuestionaron estas prácticas educativas y tradicionales y empezaron a proponer otros métodos que ya estaban más basados en la experiencia y en el desarrollo natural del niño. Ahora bien, digamos que adentrándonos a esa etapa más moderna, en el siglo XIX, pues con los cambios de la industrialización, las revoluciones políticas que llevaron a creación de sistemas de educación pública, Mann y Froebel también defendieron mucho lo que es la educación gratuita, que también podemos ver en algunas universidades en el contexto colombiano. Siglo XIX y siglo XXI, de Way también defendía a través de su experiencia y la resolución de problemas, que era un poco como el concepto también de la educación y la pedagogía, oponiéndolo un poco a esa educación tradicional, a la memorización, que era un poco lo que mirábamos con ese enfoque inicialmente. En el siglo XXI, pues ya toda la revolución tecnológica, en lo que actualmente nos encontramos, las tecnologías, la innovación tecnológica, las inteligencias artificiales, que si bien no son recientes porque han sido creadas sobre los 50, pero ya hoy en día hemos podido tener un uso como más acercado a este tipo de recursos, ¿no? Entonces la educación en línea, la educación a distancia, herramientas digitales, acceso a la información. Si bien contamos hoy en día también con brechas de acceso a información, pues ya es más sencillo poder acceder a la información, tener otro tipo de herramientas. Entonces, esto a grandes rasgos, y aquí es para llegar a un punto importante que también Subiría nos contaba un poco, y es la evaluación que estamos haciendo nosotros como docentes después de conocer de pronto estos antecedentes históricos para evaluar los conocimientos. ¿Listo? Entonces, nos centramos en tres preguntas básicas que él también nos formula, y es: ¿cuánto tiempo dedicamos para preparar una evaluación? ¿En cuánto tiempo preparamos una clase? ¿Cuántas horas del año hemos invertido en preparar la evaluación y la clase? Entonces son preguntas que nos ayudan a reflexionar. Y con eso vamos a centrarnos un poco en el que es el currículo educativo. Entonces aquí, como es citado por Subiría, según Cole, son algunas también preguntas esenciales que nos estamos haciendo para caracterizar el recurso. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? ¿Qué enseñar, cómo enseñar, qué y cómo y cuándo evaluar? Entonces son preguntas básicas también que nos ayudan a pensar qué se está haciendo hoy en día con los currículos. Y de este modo, ya de pronto pasar a entender
qué está pasando con la evaluación y apropiarlo a los modelos pedagógicos, quiero presentarle alguna de las escuelas para que ustedes tengan un bagaje también rápidamente. Entonces, escuela tradicional, como lo veíamos inicialmente, se centró más en la estructura, en la disciplina, en una interacción social, en cierta limitación, pero acceso a recursos, un currículo más estructurado, preparación para la vida académica y profesional a grandes muy generales. La escuela activa ya nos está diciendo que nos vamos a centrar es únicamente en el estudiante, en su experiencia, en un trabajo colaborativo, en resolución de problemas, pero también vamos a ver cambios en la innovación, motivación, un aprendizaje significativo para ellos, desarrollo emocional. También incluimos algunos términos de inclusión y educación. Los currículos ya no son tan estructurados, sino son más flexibles. Integramos competencias digitales y hacemos procesos de retroalimentación. En corrientes constructivistas, entonces estamos viendo que ya cambia un poco el concepto. Acá ya el enfoque es más ideológico, político, resolución de problemas, construcción cognitiva, metacognición, diferencias individuales, aprendizaje contextualizado, la conexión con la vida real y algo muy importante, el diálogo y el debate. Y esto lo sustentamos con tres teóricos como Piaget, Vygotsky y Brunner. Ya por último, el modelo dialogante e instructurante, entonces ya tiene una mirada distinta. Aquí ya no vamos a desconocer también esos enfoques históricos y culturales que también han permeado nuestra cultura y que nos permiten entender qué ha pasado a través del tiempo. Tener también un diálogo, pero una comunicación más abierta, más asertiva, una participación activa por parte de los estudiantes y también los docentes, una construcción colectiva del conocimiento, no pensada tanto para la competencia como en un enfoque tradicional, una reflexión crítica, relaciones horizontales, no relaciones jerárquicas, autonomía, motivación, inclusión, diversidad, competencias cognitivas, prácticas y socioafectivas. Entonces ya esto es un recuento de esos modelos pedagógicos. Ahora bien, ¿cuál es el papel del maestro en estos modelos pedagógicos? Entonces vamos a ver que en la escuela tradicional el maestro se centraba en repetir, hacer, corregir y hacer, ¿no? Ir corrigiendo. En la escuela activa o la escuela nueva, como también era denominada, experiencia de acción, ¿no? En la constructivista, un aprendizaje significativo y crítico. Y en la dialogante ya estamos hablando del desarrollo humano, que también nos permite integrar estos modelos anteriores, pero centrarnos también en el desarrollo de un abanico de posibilidades que puede tener también el estudiante y que puede ir explorando a medida del tiempo. Entonces vamos integrando también todos estos conocimientos y estos saberes. Ahora bien, como nos decía la profesora Frida en su conferencia, y algo que me llamó mucho la atención, inició primero con una frase de la UNESCO que nos dice, bueno, ¿qué es la innovación? Es un proceso de destrucción creadora en condiciones de incertidumbre. Y esto nos lleva también a utilizar en los currículos y en estos procesos de evaluación diversos dispositivos pedagógicos, y aquí me gusta mucho este término. Antes podíamos hablar de herramientas pedagógicas, hoy lo hablamos con un dispositivo que nos permita también integrar nuevos conocimientos. Entonces hablamos que un dispositivo pedagógico puede ser el aprendizaje basado por proyectos, entornos personales de aprendizaje, dispositivos narrativos y performáticos, animación sociocultural en redes sociales, multimetodología autobiográfica, aprendizaje de servicio en la comunidad, análisis de casos y problemas, aprendizaje colaborativo y recíproco, aprendizaje basado en el juego, la gamificación, simulación y ocio humanista. Entonces ya estamos hablando que la innovación es un proceso totalmente pues más grande que se ha venido acelerando y que también ha venido integrando unos dispositivos importantes. Con esto quiero también ir profundizando en la explicación que nos dan los autores, sobre todo Frida, y nos dice, bueno, los docentes tenemos que prepararnos para varias cosas, dentro de ellas estos 4 puntos. Entonces, la apropiación de saberes, tenemos que estarnos apropiando en nuevos saberes como la paz, los valores, la inclusión, la tecnología, la diversidad, la vida, la muerte, y aquí agrego la muerte, haciendo también alusión a uno de los autores que habla de las pedagogías de la muerte como Melich, y es que estamos educando a nuestros estudiantes para la vida, pero ¿qué está pasando con la muerte? ¿Cómo los estamos enfrentando para el duelo? ¿Cómo los estamos enfrentando para decir, bueno, en algún momento ya vamos a desaparecer? Entonces eso también es una tensión, una emergencia que tenemos que tener en cuenta. La tecnología, sí, tenemos que mirar cuál es ese uso ético de la tecnología. Por ejemplo, ahorita más con el acrecentado crecimiento que tienen las inteligencias artificiales, como también puede ser un uso estratégico y seguro. Por otro lado, las emociones. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras emociones y las emociones de los estudiantes? También tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que seguir en formación constante, que tenemos que tener una actitud
positiva y una humildad frente a los nuevos conocimientos que ellos tengan también. O sea, los estudiantes vienen con otras cosas que nosotros tenemos que entender, no como en la escuela tradicional de que, uy, el maestro es el sabio, el que más sabe, sino que nosotros también podemos aprender de ellos y habrán otras cosas que no manejemos, pero que tengamos que ir aprendiendo a manejar. Y estos son transformaciones que también pueden ser tensiones y emergencias para nosotros, pero que tenemos que ir transformando. Y ya en la parte de innovación, pues vamos a hablar un poco o vamos a tener en cuenta la ecología del aprendizaje, las redes sociales que hoy en día también son claves, también ese uso ético, ¿no? Esas redes sociales, la gamificación, o sea, aprender a partir del juego también son herramientas pedagógicas muy positivas o dispositivos pedagógicos, ambientes innovadores, cambiar también la evaluación, que tenga un sentido distinto a la evaluación, pero siempre hacer evaluación y tener una comprensión y mejora en estos procesos. Bueno, ya por último y para cerrar, el aporte y el valor de la pedagogía e innovación en los procesos de aprendizaje y mediación del profesor, me gustaría traer a colación esta frase que me gusta mucho de Paulo Freire, que nos dice: la enseñanza no es un acto de transmisión de conocimiento, sino es una creación de posibilidades. Y creo que lo vimos en este recorrido de manera muy gráfica, ¿no? Y muy rápida. La educación tradicional, la escuela tradicional, como esa transferencia, pero ahorita con la escuela dialogante, con el enfoque dialogante, cómo podemos crear un mundo de posibilidades diferentes para los estudiantes. Y en esto lo pongo también como unos retos y desafíos que debemos tener presente. En este enfoque dialogante creo que es crucial, o sea, nos reúne, digamos que varias cualidades que nosotros podemos tener en cuenta desde la docencia, y quiero centrar también aquí a la pedagogía y a la innovación, ¿no? Entonces, quiero dejar una ruta clara, o sea, en esto tenemos que tener un pensamiento creativo constante, unas competencias digitales, necesariamente tenemos que irlas fortaleciendo, tenemos que prepararnos para la vida, pero también preparar a los estudiantes para la vida, o sea, qué van a hacer, qué va a pasar, cómo nos podemos enfrentar a nuevos desafíos y retos, cuáles son también estos desafíos del futuro. Y aquí puse la inteligencia artificial, pero no es el único, ahorita es en el que está en auge y tenemos que mirar esos usos éticos, pero tenemos que mirar qué más va a ir pasando, ¿no? Esa web 2.0, 3.0, 4.0 ha venido avanzando, entonces, ¿qué está pasando allí? Y cómo podemos hacer diferentes pedagogías críticas que nos permitan integrar, por ejemplo, la diversidad y la inclusión, los enfoques diferenciales, enfoques territoriales, también son importantes que los tengamos en cuenta, y aquí se va unido con la interculturalidad, con ese pensamiento crítico, con las éticas del cuidado, cómo estamos formando para el cuidado, cómo estamos formando para el desarrollo socioemocional, pero también para el apoyo emocional, ¿no? Cómo estamos apoyando a los estudiantes en ese contexto y nosotros también cómo lo estamos haciendo. Y bueno, la competencia, antes trabajamos mucho en la competencia y aquí lo pongo como un versus, ya no estamos hablando de generar estudiantes competitivos entre sí, sino competentes y colaborativos que trabajen para llevar un objetivo a cabo. Y ese aprendizaje también personalizado que nos va a permitir también entender saberes, entender formas de vivir, prácticas, y de pronto nacionalizarlo con lo que estamos también viendo en el país, también que tengamos una parte de identidad, ¿no? Que es construcción también integral del ser humano. Bueno, esto muy a grandes rasgos. Quiero presentarles las referencias bibliográficas consultadas para hacer esta actividad, y muchísimas gracias para todos y para todas.